El laboratorio tiene como finalidad obtener el contenido graso de una muestra asignada mediante diversas técnicas de extracción. Consiste en armar 3 sistemas para la extracción de grasas, ya sea directa reflujo con el Soxhlet o extracción sólido-líquido a temperatura ambiente. En la bibliografía que encontramos, tomaron como muestra las papas fritas y utilizaron como disolvente el etanol. Hay diversas técnicas de extracción. Entre ellas tenemos extracción directa a reflujo. En esta técnica se calienta el sólido junto con el disolvente en un matraz y colocando un refrigerante en posición vertical para que se condense el disolvente que está hirviendo y no se pierda, hasta que el producto deseado se encuentre disuelto en dicho disolvente. La extracción por reflujos es muy utilizada ya que permite mantener una temperatura constante en el tiempo que sea necesario sin perder el solvente. Este se evapora y se condensa en el refrigerante del reflujo, volviendo de nuevo al balón. Extracción con Soxhlet. Su funcionamiento es a partir de un solvente de bajo punto de ebullición colocado en un balón de destilación, por ejemplo el etanol, y este se calienta hasta reflujo. En la cámara Soxhlet se inserta la fuente que está envuelta en un dedal hecho de papel itro o algún otro material delgado. Los vapores suben por el lado izquierdo hacia el condensador. El líquido condensado cae dentro de la cámara donde se encuentra la fuente y empieza a llenarlo. Una vez llena la fuente con el solvente, se extrae el compuesto deseado por medio del brazo de la derecha, que actúa como sifón, y el solvente junto con el compuesto cae al balón nuevamente. Este proceso se conoce como sifoneo y es repetido varias veces. Esta técnica tiene el inconveniente que ocupa mucho tiempo en su realización y no se puede acelerar. Extracción sólido-líquido a temperatura ambiente. Esta técnica se emplea cuando la sustancia que se desea extraer está contenida en un material sólido, junto con otros componentes, los cuales deberán ser prácticamente insolubles en el disolvente utilizado. El inconveniente de esta técnica es que al realizarse a temperatura ambiente no se aumentará la solubilidad del analito. Materiales y reactivos que se utilizaron. Describiremos los materiales que se utilizaron en este experimento. Se utilizaron 3 vasos químicos de 250 mililitros y 3 vasos químicos de 100 mililitros, una probeta de 10 mililitros, un soporte, un termómetro de 0 grados a 150 grados, una pinza de 3 dedos, 4 Matrax Erlenmeyer de 250 mililitros y 2 mangueras. También utilizamos una balanza analítica de 0.001 gramos a 220 gramos de capacidad, un equipo Soxhlet de completo y una plancha. Utilizamos los siguientes reactivos que los vamos a describir. Utilizamos papas fritas con una toxicidad de 0, etanol al 90 o al 95%, el cual tiene una toxicidad inflamable, silicona transparente y su toxicidad es peligrosa para la salud, y algodón que tiene 0 de toxicidad. Procedimientos y medidas de seguridad. El primer procedimiento es extracción directa a reflujo. Se monta el equipo y luego se coloca 125 mililitros de etanol y 30 gramos de analito. Caliente a reflujo durante 45 minutos. Desmonta el equipo y luego decante el extracto. Después caliente en una plancha hasta evaporar. Pese el vaso químico después de evaporado. El siguiente procedimiento es extracción en Soxhlet. Primero, pese de 4 a 8 gramos del material seco. Colóquelo en un dedal y añada algodón. Ensamble el equipo de Soxhlet.
Adicione etanol hasta formar el primer sifón. Luego caliente por 1 hora. Seque el dedal en el horno y péselo. Calcule el porcentaje de grasa extraído. Extracción sólido-líquido a temperatura ambiente es el procedimiento número 3. Se utiliza 2 matraces previamente pesados y coloque la muestra. Adicione etanol hasta cubrir el analito. Agite por 30 minutos. Decante el solvente en un vaso ya pesado. Evapore el solvente y calcule el porcentaje de grasa extraída. La mayoría de los procesos de extracción líquido-líquido o sólido-líquido a temperatura ambiente se utiliza un compuesto orgánico volátil, normalmente un disolvente inflamable, con lo que cualquier sobrepresión en el montaje o una fuga de vapor puede provocar un incendio. Los sistemas para el control de estos riesgos son realizar la operación en la vitrina, disponer de un sistema de actuación próximo al lugar de la operación. La extracción sólido-líquido o líquido-líquido en caliente es una operación relativamente rutinaria en los laboratorios de química. El caso más habitual es la extracción con el sistema Soxhlet, dado que para ella se suelen emplear líquidos volátiles e inflamables. Es recomendable que calentar el sistema de extracción usando un baño María o baño de aceite a una temperatura suficientemente, pero no más alta para asegurar la ebullición del disolvente. Cuando la extracción sea de larga duración, es recomendable disponer de un sistema de control del agua de refrigeración frente a posibles cortes de suministros de agua, y también disponer de un sistema de actuación próximo al lugar de la operación. En la extracción directa a reflujo, primero se procedió a medir los gramos de papas, que fueron 5.11, los mililitros de alcohol, el peso del vaso vacío y el peso del vaso con el solvente evaporado. Para calcular el porcentaje de grasa, lo que se hizo fue dividir la diferencia del peso del vaso entre los gramos de papa por 100, dando como un resultado a 17,61%. En la extracción de Soxhlet también se procedió a medir los gramos de papas, que fue de 5,02 gramos, las papas más el filtro y el algodón, que fue de 6,98 gramos, y los 50 mililitros de etanol. Por cuestión de tiempo no se llegó a tomar todos los datos, a recopilarlos para hacer los cálculos pertinentes. En la extracción de sólido líquido a temperatura ambiente se utilizó 20 mililitros de etanol y 5 gramos de papas. Esto en 3 Erlenmeyer distintos. Y ya con los datos recopilados en cada uno de los 3 vasos, se procedió a calcular el porcentaje de grasa, que en el primer caso fue de un 4,2%, en el segundo caso de 6,8% y en el tercer caso de 0,6%. Comparados los resultados obtenidos, podemos ver que el método de extracción directa a reflujo es mucho más viable que el método manual, ya que se obtuvo un porcentaje de graso extraído mucho mayor. Sin embargo, la extracción Soxhlet ha sido el método estándar de extracción de muestras sólidas más utilizado y el principal método de referencia con el que se comparan otros sistemas de extracción, por lo que su viabilidad es mucho mayor que la de los demás sistemas. En conclusión, se comprobó que el sistema de extracción Soxhlet es más confiable a la hora de extraer muestras de contenido graso, pero requiere mayor tiempo. Se evidenció que el sistema Soxhlet se rige por la ley de presión parcial de Dalton. Se evidencia que el sistema de sólido-líquido es más rápido que el Soxhlet, pero es menos confiable porque el analito está en un medio con demás interferentes. Y se comprobó que para separar el compuesto de una muestra mediante este sistema es necesario un solvente polar como el etanol. Los lípidos
son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, o sea que no son solubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. Los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de los animales y son los más ampliamente distribuidos en el organismo vivo. Las grasas buenas son necesarias para la salud del cerebro, células, corazón y nervios, de manera que garantiza el buen funcionamiento del cuerpo, además que proporciona energía y de mantener la temperatura corporal. También reduce el índice glucémico, protege los órganos contra choques y proporciona la absorción de vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K. En cuanto a las aplicaciones a la salud, es sumamente importante determinar y cuantificar las grasas y lípidos presentes en los alimentos. Es importante en el campo de la nutrición, pues auxilia a la elaboración de dietas balanceadas. Al determinar el contenido de tales elementos, es posible realizar un etiquetado nutricional más preciso, lo que permite que el consumidor esté más consciente al respecto de cuánta grasa está ingiriendo en su alimentación, ya que un exceso de consumo de esto puede llegar a ser nocivo para los seres vivos.